Familia, bienvenidos a este nuevo capítulo de Mujeres sin Filtro, hoy haciendo parte de un espacio muy importante y muy interesante alrededor de lo que ha sido la pedagogía y el pensamiento en torno a la biodiversidad en nuestra ciudad. La COP16 llegó para dejarnos grandes reflexiones y, por supuesto, Mujeres sin Filtro hizo parte de este espacio. Además, les anticipo que el escenario de la virtualidad hoy hará gala, porque yo estoy fuera del estudio, pero nuestras invitadas nos van a explicar lo importante de la conectividad y van a estar en estudio. Vamos a empezar entonces este programa en el que vamos a hablar un poco sobre las violencias basadas en género y las discriminaciones en los contextos universitarios. Pero por supuesto, su opinión es muy importante para nosotras, así que les voy a estar leyendo a través del @canal Univalle TV y el @UnivalleCol. ¿Qué tal si revisamos nuestro contexto y articulamos conversación? La violencia y la discriminación de género en las universidades se ha convertido en temas de urgente atención, destacando un entorno académico que, en teoría, debería ser un refugio de igualdad y respeto. Según estudios recientes, el 35% de las estudiantes universitarias ha experimentado alguna forma de violencia de género durante su vida académica. Esta cifra alarmante no solo pone de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres, sino que también invita a una reflexión más amplia sobre la inclusión y el respeto a la diversidad en los espacios educativos. Sin embargo, los efectos de esa problemática no se limitan a la experiencia de las mujeres. La comunidad LGTBI enfrenta un contexto igualmente hostil, donde la discriminación y el acoso son una realidad cotidiana. Datos indican que el 50% de los estudiantes LGTBI han sido víctimas de discriminación por su orientación sexual o identidad de género. Este fenómeno plantea preguntas fundamentales. ¿Cómo pueden las universidades promover un entorno seguro y equitativo para todos? ¿Qué políticas deben implementarse para erradicar la violencia y fomentar una cultura de respeto y aceptación? La creación de espacios de diálogo, programas de apoyo y recursos accesibles son esenciales para construir un futuro donde cada estudiante, sin importar su género o identidad, pueda sentirse valorado y seguro. La transformación de nuestras instituciones es posible, pero requiere un compromiso colectivo y un enfoque inclusivo que reconozca la complejidad de la experiencia de género en toda su diversidad. Hoy, en Mujeres sin Filtro, los efectos de la violencia y la discriminación de género en las universidades. Y para articular esta importante conversación, quiero presentarles al panel de expertas que me acompaña el día de hoy. Quiero empezar saludando a Liliana Bejarano Barragán. Ella es médica general de la Universidad Libre de Cali, especialista en medicina familiar de la Universidad del Valle, maestrante en salud pública de esta misma alma mater. Es también representante nacional del movimiento Huaynacay Colombia y profesional del equipo de profesionales de Campus Diverso en la Universidad del Valle, donde además también ejerce como docente hora cátedra. Liliana, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Por supuesto, el gusto es todo nuestro. Quiero presentarles ahora a María Camila Hernández. Ella es politóloga con énfasis en relaciones internacionales, investigadora y consultora en asuntos de género, violencias de género, derechos humanos, políticas públicas, ciudadanía e incidencia política de las mujeres. Ella ha trabajado durante varios años distintos procesos con perspectiva de género y tiene una experiencia de 6 años dictando cursos en filosofía política, derechos humanos, relaciones internacionales, feminismos y ciudadanía. Y por supuesto, además también agregar que está articulada al Observatorio de Equidad para las Mujeres de la Universidad ICESI. María Camila, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy feliz por estar nuevamente aquí con ustedes, en representación también del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad ICESI. Por supuesto, nuestro panel se complementa con la presencia de Beatriz Eugenia Guerrero, a quien también quiero saludar. Ella es fonoaudióloga, magíster en lingüística y español, ambos títulos obtenidos en la Universidad del Valle. Fue beneficiaria de las becas Fulbright y es profesora titular de la Universidad del Valle en la Facultad de Salud. Actualmente es la directora del Centro de Investigaciones, Estudios de Género, Mujer y Sociedad de esta misma institución. Beatriz, bienvenida a Mujeres sin Filtro. Gracias, estoy muy contenta por la invitación.
Pues justamente entonces, para que podamos empezar a articular la conversación alrededor de estos temas que nos convocan, la manera en la que se reproducen las violencias de género y las discriminaciones en los contextos universitarios, yo quiero entonces empezar preguntándote a ti, María Camila, ¿cuáles consideras que son entonces esos factores que encontramos en los entornos universitarios que pueden contribuir a la reproducción de las violencias o las discriminaciones basadas en género? Bueno, pues iniciaría diciendo que no son muy distintos a los que ocurren en otros contextos, ¿sí? Las universidades recrean la experiencia y el relacionamiento que vimos las personas en contextos empresariales, en la sociedad en general. Entonces creo que allí pues, sería importante destacar asuntos vinculados con lo sociocultural, con que dentro de las universidades todavía se continúan replicando estereotipos de género que dividen, que generan unas relaciones desiguales entre hombres, mujeres, personas diversas, y esto condiciona y genera entornos de violencia de diferente tipo, violencia psicológica, de acoso sexual, de discriminación, en términos de no solamente la relación entre estudiantes, sino también entre docentes y estudiantes, colaboradores y, bueno, en general la comunidad universitaria. También quisiera agregar la importancia de pensarnos estas problemáticas en los entornos digitales. En este momento es muy importante entender que la comunidad universitaria, los jóvenes, están permanentemente en contextos digitales y eso también es un factor que contribuye a la exposición que se puede tener a situaciones de violencia de género en entornos como las redes sociales, a través de chats, a través de información que pueda exponerles a situaciones vinculadas con las violencias basadas en género, y en ese sentido, pues desde el Observatorio para la Equidad de las Mujeres tenemos una preocupación importante por la situación de las violencias en entornos digitales. Iniciamos hace un par de años una investigación que tiene relación con preguntas sobre violencia en entornos digitales en empresas, y en términos generales pues nos damos cuenta que es un porcentaje alto de personas las que están viviendo situaciones de acoso o de sexting o de situaciones que al final pueden desencadenar en violencias, digamos, vinculadas con la violencia sexual, con la violencia psicológica e incluso violencia física. Entonces creo que este es un panorama que también debemos empezar a observar de manera más específica en los contextos universitarios. Sin duda alguna, muy interesantes las aristas que nos propones, María Camila, y esto me lleva, por supuesto, a articular para preguntarle en este caso a Liliana, ¿de qué manera se evidencian físicamente los efectos de las violencias basadas en género y las discriminaciones en los contextos universitarios? Claro que sí, realmente pues el tema de la salud, pues en vista, digamos, desde un punto de vista biopsicosocial, espiritual, es un tema que se afecta desde los diferentes tipos de violencias. Casi que uno podría decir que dependiendo de cada tipo de violencia puede haber una manifestación de cualquier índole, ¿cierto? Pero para ponerles un ejemplo de lo más, digamos, complejo, sin decir que hay cosas que sean menos importantes, la violencia sexual, por ejemplo, es una de las que marca muchísimo el tema de la todo el tema de la salud integral de las personas que son violentadas, ¿cierto? Entonces, aquí para salirse un poco del contexto de que solo las personas víctimas o sobrevivientes son mujeres cisgénero, también tenemos muchas víctimas y sobrevivientes hombres que generalmente en su gran mayoría en la niñez y la adolescencia son, generalmente en la niñez, casi a una igual proporción son violentados. Y estas manifestaciones no solamente pues, incluyen consecuencias de la salud física, emocional, sino también la perpetuación de esa misma violencia, en que, por ejemplo, haya hombres que se perpetúen convirtiéndose en personas violentadoras posteriormente después de la adolescencia. Eso, digamos, para marcar un punto, pero específicamente la violencia sexual en mujeres, para poner un ejemplo, tiene unas consecuencias de la salud sexual importantísima, del disfrute de la salud sexual, de la vivencia del cuerpo,
y una cantidad de situaciones de enfermedad que acarrean no solamente síntomas físicos, ¿cierto? Entidades, por ejemplo, como la fibromialgia, que son entidades de dolor crónico, que son de difícil manejo, de difícil ubicación, incluso de difícil diagnóstico, porque la persona primero se le estudia una cantidad de elementos, digamos, desde el tema reumatológico hasta que es un diagnóstico de descarte y, por supuesto, pues llegar hasta esa causa que tiene relación con la violencia sexual o el pasado de la persona, pues va a tener unas situaciones complejas. Pero hay estudios relacionando violencia, por ejemplo, con situaciones donde la atención, desde el punto de vista neurobiológico, hay alteraciones, es decir, hay cambios que se ejecutan en el cerebro después del estrés crónico que generan las violencias, la exposición a violencia, y será mucho mayor si esto empieza mucho, digamos, mucho antes en la infancia, por ejemplo, y se perpetúa durante el tiempo. Se han encontrado relación con la salud cardiovascular, enfermedades de salud cardiovascular con la exposición a violencias, ¿cierto? Y un sinnúmero de asociaciones de la salud mental, entre trastornos depresivos, de ansiedad, estrés postraumático, situaciones relacionadas con los trastornos de alimentación en hombres y en mujeres, relacionados con las experiencias de violencia de cualquier tipo, pero pues quiero enmarcar el tema de la violencia sexual porque pues es un tema abrumador para cualquier persona y que genera casi que una perpetuación de ese sufrimiento emocional a lo largo de la vida y que requiere demasiado esfuerzo, digamos, psicoterapéutico, adicional a todo el cuidado de la salud para que la persona pueda un poco recuperar el bienestar integral. Pero las asociaciones con enfermedades médicas, ya sea psicológicas, ya sea físicas, incluso de la interacción social, es bastante marcada. Un importante contexto porque, por supuesto, hablar de este tipo de violencias o de discriminaciones pues tiene todavía una serie de velos y de tabúes y no se manifiestan sobre todo opiniones muy allegadas alrededor de cómo físicamente estamos exteriorizando esto. Por eso entonces mi siguiente pregunta va para ti, Beatriz, en términos del Centro de Estudios Interseccionales Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle. ¿Qué hallazgos han encontrado ustedes? ¿Qué cosas les están movilizando la investigación en este momento? Sí, pues hay dos consideraciones importantes que hacer de acuerdo con las investigaciones, digamos, más recientes, que tampoco es que sean muy recientes, digamos, del 2000 en adelante, que empiezan a visibilizar un asunto para la comprensión de las violencias de género y es el abordaje interseccional de las violencias de género, digamos, multisistémico. Ese es uno, y otro tiene que ver con la comprensión como de varios niveles en los cuales se viven y se practican violencias de género. El nivel estructural, que tiene que ver con toda la matriz institucional en la que un grupo social está, digamos, inscrito y que configura a nivel estructural unas prácticas machistas, patriarcales y excluyentes, homofóbicas, ¿sí? Otro nivel es el interpersonal, que de eso, digamos que las explicaciones sobre discriminaciones, incluso racial, hasta antes de que las teorías, por ejemplo, de raza empezaran a hablarlo, era una comprensión muy como de, es que esa persona es racista porque es ignorante, porque es mala gente, ¿no? Entonces lo mismo, esa persona es machista porque, pues porque no sabe, porque pobrecito, creció así. Y creo que ir más allá de una explicación interpersonal, pero entendiendo que también es interpersonal, pues es muy importante para ampliar el espectro de explicaciones posibles sobre lo estructural. Entonces tenemos lo estructural, lo interpersonal, pero también lo individual, digamos, lo que se ha interiorizado como parte, digamos, como del hábitus, que ya implica pensar, por ejemplo, que yo por ser mujer no puedo estudiar ingenierías, ¿sí? Como que no, eso es para hombres, ¿sí? O cuando la persona negra dice, eso lo hacen mejor los blancos, ¿no? Y aquí en esta comprensión interseccional, pues digamos que hay unos grupos más complejos que otros de abordar en términos de violencias de género,
y que tienen que ver con mujeres negras, ¿sí? Mujeres indígenas. Si empezamos a cruzar más con otros aspectos de la matriz de opresión, pues tenemos la discapacidad, que también es una dimensión de las identidades de las personas que la viven y que suma, digamos, a un factor de la vida sexual mucho más complejo también, que tiene que ver con la idea de que las personas con discapacidad no son sexuales, no tienen sexo y que por lo tanto deben estar a un lado, ¿no?, de esta experiencia corporal del placer. Entonces, bueno, digamos que lo que nos abre la comprensión de estos dos asuntos, por un lado la interseccionalidad y por otro lado una comprensión, digamos, por niveles de las violencias, que tiene que ver lo estructural, lo interpersonal y lo intrapersonal, si así se quiere ver, digamos, lo que cada cuerpo también, cada historia ha interiorizado, pues nos permite dar unas explicaciones mucho más complejas, mucho más, digamos, como acertadas de cada proceso. Necesitamos las identidades de grupo como mujeres o como mujeres trans o como mujeres con discapacidad, etcétera. Esas identidades de grupo son muy importantes para reclamar derechos. Pero también la interseccionalidad lo que nos deja ver es que no siempre la identidad de grupo nos permite hacer unos abordajes más individuales de cada caso, ¿sí?, que requieren unas atenciones diferentes. Y pues por ejemplo aquí en la universidad tenemos la ruta de atención a violencias y discriminaciones basadas en género, pero ya he estado conversando con estudiantes de la comunidad indígena, con estudiantes de las comunidades negras, que me dicen esa ruta no nos aplica a nosotras, por ejemplo. Entonces creo que esas dos consideraciones sobre lo interseccional y comprender el nivel, digamos, estructural, interpersonal e intrapersonal de las violencias y discriminaciones basadas en género, pues nos amplía mucho las posibilidades de comprender los fenómenos, de abordarlos en la universidad, de seguir haciendo más investigación. Pues muy interesante y por supuesto esta conversación apenas se teje. Vamos a una breve pausa y ya regresamos aquí a Mujeres sin Filtro. Gracias por continuar con nosotras, hoy tejiendo conversación alrededor de las violencias y las discriminaciones basadas en género en los contextos universitarios, pero también haciendo parte de la conversación amplia que se teje en Santiago de Cali en los contextos de la biodiversidad y la protección del medio ambiente, porque Mujeres sin Filtro también está siendo parte de las conversaciones que ha convocado la COP16 y por eso hoy yo me encuentro fuera del estudio, pero nuestras invitadas que están en la Universidad del Valle originando para nosotros, ayudándonos a tejer esta conversación, nos han brindado perspectivas y aristas muy interesantes alrededor de las maneras en las que se reproducen las violencias basadas en género en el contexto universitario, cómo se manifiestan desde la corporalidad y tienen una base médica, pero también, por supuesto, de qué manera la investigación está contribuyendo a que puedan ser cada vez más visibles. Y justamente esto me lleva entonces a preguntarte, María Camila, ¿de qué manera entonces esta investigación está derivando en que podamos tener políticas, estrategias, acciones cada vez más concretas y contundentes para prevenir las violencias basadas en género y las discriminaciones en los contextos universitarios? Pues quiero partir del hecho de que es importante visibilizar las problemáticas que nos afectan. Y no solamente a las mujeres, sino también a la población diversa. Creo que un ejercicio que nos tomamos muy en serio en los espacios de investigación, en el observatorio, es poder consolidar cifras, consolidar datos que nutran la discusión en torno a esas problemáticas. Entonces, ese sería un primer punto que creo que es bastante importante para tener en cuenta. Adicionalmente, las perspectivas teóricas, la perspectiva de género, los enfoques feministas, la perspectiva interseccional e incluso la de derechos humanos también nos permite abordar desde diferentes lugares todo lo relacionado con las violencias basadas en género, reconociendo pues que como sujetos situados vivimos experiencias distintas y la violencia nos atraviesa de una manera diferente. Toda esta información, todas estas investigaciones que realizamos los grupos universitarios, los observatorios, en general la academia, finalmente nutren esos procesos de toma de decisiones y son los que al final están logrando contribuir
a la construcción de unas políticas públicas que puedan ir en algún sentido un poco más allá del escritorio, que puedan permitir un acercamiento a las problemáticas reales que nosotras caracterizamos en esos proyectos de investigación y así poder tener mayor cercanía y un entendimiento tal vez más holístico, más integral de las violencias, que no se quede solo en el número, que además podamos retratar la experiencia desde un lugar más cercano, poniéndole una historia detrás, poniéndole un rostro detrás a la información. Y esto en términos generales ha acercado mucho o ha logrado triangular o fortalecer esa relación entre sociedad civil, entre comunidades universitarias, academia en términos generales y tomadores de decisiones, tanto dentro de las universidades como por fuera, pensando por ejemplo en el Ministerio de Educación, que hoy por hoy pues también ha logrado fortalecer ese relacionamiento con las instituciones educativas para lograr tal vez un ejercicio de mayor articulación entre los diferentes actores que tienen un compromiso por combatir las violencias basadas en género. Muy interesante, por supuesto, porque esto nos lleva también a tejer o a articular conversación sobre la importancia de que cada vez sean más las profesionales y les profesionales capacitados para ello. Beatriz, ¿cómo estamos en términos de esto? ¿Sí está ocurriendo que las personas que saben y que reconocen los temas, que los han estudiado, sean quienes están al frente de la aplicación, de la formulación, de la implementación también, si se quiere, de este tipo de procesos? ¿Cómo estamos en el marco de ello en la Universidad del Valle? Bueno, pues es fundamental la relación entre práctica y teoría, ¿cierto? Lo que se conoce como praxis. Entonces, en ese sentido, la investigación es fundamental para informar y alimentar la política pública, digamos, la comprensión misma sobre qué es lo que está pasando y cómo está pasando en términos de violencia de género. Algo que es fundamental por ejemplo, ilustrar aquí es el caso de la universidad que fundó el Centro de Estudios de Género. Fue un trabajo también muy activista de parte de las profesoras en su momento, en 1993. Y a partir de allí, imagínate que en el 2013 se empieza ya a formalizar el tiempo para formular una política de género que finalmente fue aprobada en el 2022. Creo que la investigación y todo este proceso de la formulación de la política pues fue gracias a grupos focales, a proyectos de investigación vinculados con las profesoras del centro. Entonces creo que la investigación pues tiene un papel fundamental en dar luz sobre aquello que no estábamos viendo y sobre aquello que podemos mejorar. En este momento, con la creación ya formal, con resolución del Observatorio Interseccional de Género de la Universidad, porque es interseccional, ya salió un primer boletín. Y mira que ese primer boletín del observatorio nos da una información súper importante en relación, por ejemplo, con población estudiantil. Analizando todas las facultades de la universidad, la mayor población, la facultad digamos más dispar en términos de género está en ingenierías, está 70% población masculina, 30% población femenina. Entonces eso es algo que es un dato que nos dice, ¿sí? Nos dice entonces a nivel de política qué tenemos que hacer, a nivel de acción pedagógica qué tenemos que hacer para equiparar la participación de las mujeres y de personas diversas en las STEM, que es lo que se conoce como ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por su sigla en inglés, que son carreras históricamente masculinizadas, históricamente excluyentes hacia la mujer y hacia la diversidad, y el patrón de lo que decía ahora la compañera, que la universidad finalmente refleja, ¿no? Los espacios universitarios son unas microescalas de la sociedad, pues aquí está clarísimo esa disparidad. Una de las facultades más paritarias es la Facultad de Educación y Pedagogía, por ejemplo. Entonces, estos datos nos llevarían a decir, bueno, ¿y qué hacen en la Facultad de Educación y Pedagogía? Digamos, aparte de lo disciplinar, de cuál ha sido la historia misma de ese saber, pero qué hacen y cómo lo hacen para lograr capturar estudiantes 50 y 50, ¿no? Hombres y mujeres.
y qué puede dar, qué nos puede enseñar esa facultad a otras facultades que no son tan paritarias en la distribución de género. Entonces yo creo que la investigación de todo tipo, o sea, cuantitativa, cualitativa, nos va a dar información para, ojalá, impactar la política universitaria. Por supuesto que eso es lo que queremos. Ya hay unas garantías que se han ganado a lo largo de la historia en el país y a nivel local y a nivel, digamos, de la Universidad del Valle, pero no ha sido fácil, y aunque las investigaciones están allí y son evidentes los datos, pues en esto estructural que mencionaba antes, hay que entender que estamos en una sociedad muy patriarcal, muy machista, en la que poner ciertos temas sobre la mesa aún no es muy aceptado, en la que hay rechazo cuando empezamos a hablar de estos temas. Yo imagino que mis colegas aquí también, cuando están presentando las propuestas de Campus Diverso, del Observatorio de Género, de ICESI, pues esto hay, digamos, instancias en todo sentido, tanto por fuera de la universidad como por dentro, que no les sienta muy bien, ¿sí? Y por eso es muy importante seguir haciendo investigación para sacar a las personas de la zona de confort. Yo creo que es fundamental comprender que todo el trabajo de género no se tiene que dirigir únicamente a las mujeres y a las personas diversas, sino que hay que vincular a los hombres en una toma de conciencia sobre cuál es el papel en un mundo paritario, en un mundo feminista. El feminismo no es lo opuesto al machismo, ¿sí? El machismo es una teoría de la inferioridad, de todo lo que no sea masculino, mientras que el feminismo es una teoría de la igualdad, ¿no? De la posibilidad de que cada persona también pueda hacer con su vida lo que quiera y no lo que se le sea asignado únicamente socialmente. Entonces creo que la investigación es fundamental. Y pues también la voluntad, ¿no? La voluntad de realizar los cambios que no son fáciles, digamos, las transformaciones siempre nos sacan de la zona de confort, la necesidad de entender qué futuro estamos construyendo para las nuevas generaciones. Sin duda esta es una conversación que nos convoca desde diferentes perspectivas y hay también un elemento que no hemos tenido en cuenta al respecto, o mejor, que no ha hecho parte todavía de la conversación, pero que es también el momento de enunciarlo y traerlo para que nos ayude a articular, y es en este caso desde Campus Diverso. Liliana, ¿cómo estamos haciendo que este tipo de acciones, de procesos, de estrategias, pues también cobijen la seguridad y la inclusión de las personas en condición LGBTIQ+? ¿De qué manera nosotros estamos haciendo que los espacios sean cada vez más seguros y, por supuesto, inclusivos? Bueno, una de las cosas que hay ahorita que me gustaría, digamos, como traer a colación es una estrategia que hemos pensado, se viene pensando desde hace mucho tiempo, desde que inició el programa, es la estrategia de baños neutros, precisamente con el entendido de que no son espacios solamente para las personas diversas, porque cuando se clasifican, o sea, cuando uno subclasifica los grupos y casi que los separa, también genera una sensación de exclusión, ¿cierto? Y de una sensación de que el resto de la gente perciba que se le está quitando un espacio que históricamente ha sido suyo. Entonces, nuestra propuesta en la universidad ha sido hacer el espacio de los baños como baños incluyentes. Se llaman baños neutros y tienen una marca, su marca, digamos, dice algo así como es una batería sanitaria para cualquier persona, independiente de su identidad y orientación, ¿cierto? Es decir, cuando yo tengo una necesidad de estar en un espacio universitario donde voy a pasar mucho tiempo de mi vida, seguramente en el tiempo del transcurrir de la cotidianidad, yo necesito una batería sanitaria para hacer mis necesidades fisiológicas. Esa necesidad es una necesidad humana y la necesidad humana necesita un espacio para desarrollarla. Entonces esa es una necesidad de hombres, mujeres, cualquier persona de cualquier edad, ¿cierto? De cualquier género y sexo. Entonces la estrategia ha sido intentar que entendamos que los espacios deben ser compartidos para las personas y no solamente para las etiquetas que tengamos en función digamos, de una asignación, ¿cierto? Ya sea por identidad propia o porque nos la asignen. Ha sido muy difícil
porque como les decía al inicio, las personas perciben que se les está quitando, ¿cierto? Hay grupos, digamos, que se organizan y estas ideas de segregación las ponen a prueba. Entonces, por ejemplo, hay grupos, digamos, de pensamiento extremo que dicen, por ejemplo, ni los hombres ni las mujeres trans son personas, digamos, se les desviste de la humanidad que tienen las personas y por supuesto entonces en esa conciencia que según estos grupos manifiestan, entonces estas personas no deben usar los baños, ¿cierto? Y se incomodan por la presencia de una persona cuya expresión de género no concuerda con el sexo asignado al nacer o con la etiqueta social pues, que la gente le ha dado por la expresión que tiene. Entonces, esto ha generado una situación donde una estrategia que digamos que quisiera ser incluyente y que tiene toda una sustentación incluso con experiencias internacionales y nacionales, empieza a percibirse como una situación en donde las personas además se sienten en riesgo. Entonces hemos tenido que suspender, digamos, la continuidad de la estrategia. Muy desafortunadamente creo que para la universidad tener que parar una estrategia como estas, pues dice mucho de lo que igual manifestaban las profesoras en función de cómo esta matriz externa permea por supuesto en la universidad y estos comportamientos de violencia se perpetúan en los espacios universitarios. Se requiere mucha voluntad institucional, por supuesto, porque de las directrices institucionales pues salen todas las políticas, por lo menos dentro de la universidad, y aunque percibimos que hay una voluntad importante en la universidad desde hace un tiempo, digamos, con el tema de toda la parte incluyente, sí también percibimos que nos falta seguir trabajando, es decir, estamos en el camino, pero hay que seguir trabajando sobre todo este tema de enfoque interseccional, porque lo que decía la profesora Beatriz ahora, es decir, si yo hago una apuesta de una estrategia en este momento que está, digamos, dirigida a las personas diversas, aparece un grupo que tiene tal vez otras características adicionales indicando que este proceso no le representa y no le responde a las necesidades. Entonces, también en esta matriz interseccional hay que tener esa reflexión de que el trabajo tiene que ser articulado y que obviamente los recursos institucionales son finitos y por tanto también hay que tener una reflexión de cómo los usamos, pero estrategias, digamos, desde campus tenemos en función de una estrategia que tenemos que se llama Campus Diverso al Campus, y es hacer muchos espacios donde nos tomamos espacios puntuales de la universidad, obviamente personas diversas liderando el proceso. Hace poco hicimos algo que se llama la izada de la bandera progresista, disidente e incluyente, y la idea era que los programas, para ese caso fue el programa de Educación y Pedagogía y Psicología unidos, izaran la bandera de la diversidad en su edificio con una digamos, expresión de actividades de diversidad en función de ser un acto simbólico, pero entendemos que los actos simbólicos tienen una limitación de la acción, es decir, esa es una estrategia importante, pero eso no es todo, es decir, es un acto simbólico, pero esos actos simbólicos deben estar respaldados por acciones de políticas internas en la universidad que trasciendan la vivencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que hicimos la bandera no es suficiente si no podemos tener baños para todas las personas. Entonces, esto, digamos, que nos genera, digamos, como una reflexión, y en eso pues estamos trabajando desde Campus Diverso, pero las resistencias son bastante importantes, casi que al mismo nivel que lo son en la vida cotidiana por fuera. Pues esta es sin duda una conversación que nos invita a desaprender muchas cosas, a ser mucho más empáticos, pero también a estar dispuestos, dispuestas y dispuestes a entender el universo como lo conocemos desde otras perspectivas y, por supuesto, a reconfigurar también las maneras en las que nos relacionamos con los demás. Vamos a una breve pausa y ya regresamos aquí a Mujeres sin Filtro, hoy haciendo uso del escenario de la virtualidad.
Continuamos aquí en Mujeres Sin Filtro, hoy en esta gran articulación que nos permite el escenario de la virtualidad, participando de las conversaciones convocadas por la COP16, que por supuesto tienen un enfoque de género, a través del cual nos sentimos representadas para participar y poner nuestra voz en estas conversaciones, pero no podíamos dejar pasar también la importancia de articular conversación con nuestras expertas alrededor de las violencias basadas en género y las discriminaciones que se dan en los contextos universitarios. Así que hoy, haciendo por supuesto gala de nuestro gran equipo técnico, estoy fuera del estudio conduciendo para ustedes con nuestro panel de expertas que nos acompañan desde la Universidad del Valle, donde habitualmente originamos y con quienes estamos tejiendo una conversación muy interesante. Quiero irme rápidamente a nuestras plataformas en redes sociales y me voy al @canal Univalle TV, porque allí Victoria Sandino nos dice: este es un tema que requiere del trabajo y la corresponsabilidad. Reconocer nuestros lugares de acción va a permitir que la conversación sea cada vez más franca y horizontal. Y esto, por supuesto, me lleva entonces a preguntar sobre justamente esa palabra que ella pone para nosotras. María Camila, ¿cómo entendemos o cómo vemos la corresponsabilidad también de la comunidad estudiantil en términos de la prevención y por supuesto de la deconstrucción alrededor de las violencias basadas en género y las discriminaciones en el contexto universitario? Bien, pues las universidades son un espacio en donde confluyen multiplicidad de actores. Estoy completamente de acuerdo también con lo que han planteado las profesoras, que es urgente y es fundamental contar con la voluntad institucional que viene pues desde estas jerarquías en donde se toman las decisiones iniciales para poder decantar todo el proceso de sensibilización y atención a violencias en el campus. En ese sentido, las universidades públicas y privadas cada vez están más alineadas con estos requerimientos del Ministerio de Educación y han logrado avanzar de manera progresiva en la construcción de las rutas, los protocolos de atención, la articulación, por ejemplo, con bienestar universitario, con los espacios de gestión humana, recordando que las violencias no solamente afectan a los estudiantes y las estudiantes, sino también a colaboradores, a profesores, profesoras, y en ese sentido pues es importante también lograr prestar atención a todo este entorno y poder garantizar pues un campus en términos generales que sea libre de violencias. Quisiera también resaltar la importancia del papel de los colectivos estudiantiles, de los grupos estudiantiles, en este caso los que representan la comunidad, pero también de los estudiantes que de forma individual están en los cursos haciéndose preguntas en torno a las violencias basadas en género, queriendo comprender cómo es que se organizan y se clasifican todos estos conceptos que en algún sentido a veces creemos que conocen a la perfección, pero en el momento de llegar a las aulas de clase nos damos cuenta que para ellos también hay inquietudes sobre lo queer, sobre lo trans, entender un poco cómo se construye la identidad de género, desde dónde viene, y todas estas preguntas se van resolviendo tal vez en un sentido micro desde las aulas de clase. Entonces creo que hay una relación muy potente entre la sensibilidad que vamos construyendo los docentes y las herramientas que tenemos también para poder transmitir y resolver las inquietudes que tengan las y les estudiantes en estos espacios. Y adicionalmente la fortaleza que tienen los colectivos estudiantiles de poder movilizar estos temas con mayor fuerza y poder llevar estas inquietudes a todos los espacios, espacios virtuales, espacios presenciales, espacios en donde hay, por ejemplo, entornos deportivos, culturales, pensando un poco que la experiencia universitaria no se limita únicamente al aula de clase. Entonces creo yo que allí tenemos pues una población, un grupo de jóvenes cada vez más despierto, más inquieto, que cuestiona con mayor fuerza y es más activista en un sentido positivo para pues, poder censurar y de alguna manera señalar estas situaciones de violencia, y creo que eso es algo muy positivo que ha venido ocurriendo en general en las universidades del país. Y es que justamente entonces, para seguir encaminándonos en el tema de los roles,
Liliana, quisiera preguntarte también, ¿cuál es el rol que está jugando la universidad? Porque por supuesto, esta es una conversación y son lugares que estamos transitando, que estamos aprendiendo, que estamos reconociendo y que estamos nombrando. Y eso, por supuesto, supone una serie de retos que como comunidad universitaria y como institucionalidad, pues están afrontándose, digamos, a pasos agigantados para responder a este momento histórico que nos convoca. Pero, ¿cuál es el rol que está jugando la universidad en términos no solo de prevención, sino de acompañamiento a las víctimas de las violencias basadas en género y de las discriminaciones? Bueno, yo pienso que como institución educativa del suroccidente colombiano es y además una universidad pues pública que digamos integra y recibe mucha de la población que le atraviesa la misma interseccionalidad y le atraviesa las vulnerabilidades, porque nuestros estudiantes en su gran mayoría tienen unas condiciones específicas de acuerdo también a los territorios de los que vienen, de los niveles socioeconómicos, etcétera, que tienen acceso a la educación. Hace una apuesta importante desde el punto de vista del bienestar universitario que digamos ha sido reconocida inclusive por el Ministerio de Educación. Es importante saber que aquí, digamos, hay una representación, está la profesora del centro de estudios, está en este espacio Campus Diverso, pero somos un número importante de estrategias de bienestar universitario en donde lo étnico, lo cultural, el tema de la atención de salud, el tema de la atención a la discapacidad, el tema de la recreación, es decir, una gran oferta de servicios pensados desde la visión incluyente, así como lo es la visión de la universidad, proyectarse como una universidad de las más incluyentes del país. Digamos, hace una apuesta importante, porque la apuesta no solo es teórica, no solo es discursiva, sino también en recursos económicos, que para una universidad pública eso requiere, digamos, un rubro importante. Yo quisiera pues como señalar allí que el tema del área de atención a violencias, a discriminaciones y violencias basadas en género, que fue, digamos, uno de los resultados de la política de género de la universidad, que la profesora ahora nos explicaba todos los años que transcurrieron para que pudiese ser una realidad. Esta área de atención, si bien es cierto, pues seguramente los estudiantes dirán que no es suficiente, ¿cierto? De todas maneras es algo reciente, existe más o menos desde noviembre del año pasado y es una apuesta institucional que tiene unas profesionales con toda la capacidad y la disposición para atender esos casos, ¿cierto? Que si bien es cierto no va a dar abasto con el número de casos que existen dentro de la universidad, es un buen inicio, es decir, que exista y que se haga plausible esto, tener un lugar a donde ir yo como persona, como víctima sobreviviente de un evento de violencia, independientemente de qué tipo de violencia estemos hablando, inclusive si la violencia se ha presentado internamente en la universidad o también en mi núcleo, mi espacio social o familiar, eso ya marca una apuesta importante institucional, ¿sí? Adicional a que tenemos además un grupo ahora que estamos consolidando como un grupo interseccional en donde representantes de cada uno de los grupos que les enuncié previamente, pues estamos sentándonos casi que semanalmente a abordar situaciones específicas y digamos que con lo que hay por el momento es lo que hemos podido ir trabajando. Consideramos que claro, pues cuando estas estrategias inician no siempre va a ser como suficiente de pronto a la luz de los estudiantes, de las personas que están en la universidad, pero que haya una voluntad institucional para que se permita existir y confluir, pues ya es bastante, digamos, importante. Asimismo, hay discusiones como universidad pública que nos damos, está el tema de la planeación, toda la proyección institucional con una proyección que se hará, digamos, de aquí hasta el 2035, etcétera, es decir, cómo se está sentando la universidad a pensarse, cómo permite la universidad que el Ministerio de Educación le acompañe, cómo permite que otras instituciones, aprender de otras instituciones. Hicimos también este año una firma de una actividad que se llama Alianza Académica por las mujeres y la población LGBTIQ del departamento, con otras universidades, donde está la Universidad
la Universidad Javeriana de Cali, está, creo que está la Universidad de Tuluá, que es la UCEBA, y otras universidades, varias instituciones. Igual está la puerta abierta para la participación de todas las demás universidades de la región, para que todo lo que se haga académicamente dentro de los espacios universitarios tenga un impacto en la actualización de la política pública que se presente desde la gobernación. Entonces, también salir del espacio académico universitario, impactar el espacio social, pues volvemos como al punto que iniciamos, es decir, como lo mismo que pasa afuera pasa acá, pues por supuesto que acá lo que se produzca desde el conocimiento salga para aportar a la sociedad también es una acción importante. Entonces yo pienso que la Universidad del Valle trabaja articuladamente en la medida de sus posibilidades, tanto en las acciones internas como en acciones que puedan beneficiar a toda la región, y eso pues yo digamos lo valoro mucho porque creo que es una buena estrategia, es decir, no cerrarnos solo a la institución nuestra, sino aprender de las otras instituciones y también aportarle al país, por lo menos desde nuestra región, lo que tenemos en cuestiones de capacidades, conocimiento, etcétera. Muy interesante, y esto me lleva a conectar también con una inquietud que me surge. Beatriz, ¿cómo vemos o cómo tejemos también desde la universidad y articulamos conversación con entes externos, con otros colectivos y colectivas, con personas que desde los extramuros de la universidad están aportando también a la deconstrucción de estos imaginarios y fortaleciendo la conversación? ¿Cómo desde el Centro de Estudios Interseccionales de Género pues están tejiendo estas articulaciones? Bueno, yo creo que es fundamental la alianza con organizaciones y colectividades externas a la institución. La academia a veces está muy dentro de sus propias puertas, y dentro de la academia el estudiantado es el colectivo que se moviliza, ¿no?, que está reclamando también en esta preocupación por el futuro que les espera en su ejercicio profesional. En ese sentido, yo invito a la academia, a la comunidad docente, ¿no?, a los trabajadores de la universidad, a los trabajadores, que seamos un poco más activos en estos vínculos con lo externo. Los estudiantes ya lo hacen, y ellos se colectivizan incluso dentro de las universidades, tienen distintas formas de colectivizarse que son reconocidas por la institución. Y esta colectividad, digamos que no es gratis, es lo que también hacen por fuera. Lo que falta, y el compromiso más importante, es el resto de la comunidad universitaria, docentes, trabajadores, que nos podamos unir y participar de manera activa en estos movimientos, en estas organizaciones, porque conocer lo que pasa en la vida social que rodea la institución es fundamental para abordar a través de todas las disciplinas y ciencias y los saberes aquello que nos atañe en relación con violencias y discriminaciones basadas en género. Hay formas, por ejemplo, hay un grupo en Bogotá que se llama Jacarandas, está el colectivo Ultravioletas, Eros, hay cantidad de esfuerzos que ahora, gracias a que tenemos las redes sociales, no se necesita muchísimo dinero para abrir una cuenta y empezar a movilizar conocimiento y saber por allí. Entonces, creo que la academia tiene que salirse de sus paredes y empezar a vincularse con la comunidad, con las problemáticas. Por supuesto, atender lo que pasa en la institución, que no son casos, digamos, sencillos, que no son poquitos, son bastantes, pero también al hacerlo poder problematizar y reflexionar esto que pasa dentro de la institución como un asunto que excede las paredes de la institución y que lo que hace es reflejarnos, replicar un poco la dinámica social. Así que la interacción con la comunidad es fundamental, el que nosotros participemos en estos colectivos
Hay muchas colectividades en Ladera de Siloé, Ladera de Colores, hay muchas colectividades a las cuales uno podría unirse, incluso hay unas de niños y niñas, Tambores de Siloé. Yo he trabajado con ese grupo para hacer trabajo sobre identidad étnico-racial, identidad de género, ¿no? En Agua Blanca, todas las comunas 13, 14 y 15 hay una cantidad de colectivos y agrupaciones artísticas, y que siempre este trabajo sobre educación racial, educación de género, pues vale la pena, porque en gran parte digamos, la existencia de problemáticas alrededor de la sexualidad humana, digamos embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, no comprensión de las múltiples identidades y subjetividades, está mediado por el hecho de una precaria educación sexual a nivel escolar. Es completamente precario porque es una educación que está centrada en explicar el acto sexual con fines reproductivos, no con fines, digamos, ligados al placer o al descubrimiento propio del cuerpo. Entonces, creo que el vínculo de las universidades con sus comunidades aledañas pues es fundamental para empezar a trabajar esto, ¿no? Y importantísimo con la comunidad escolar. Creo que a veces vemos la escuela como que uno pasa de la escuela luego a la universidad y no nos volvemos a entender. Yo pienso, y la reflexión que he hecho desde el Centro de Género es que muchas de las carreras de la universidad pueden hacer prácticas en escuelas, no solamente, digamos, porque en salud tradicionalmente pues hacemos práctica en escuela, trabajo social, pero yo pensaría que todas las carreras del conocimiento pueden hacer un trabajo vinculado con la comunidad escolar que permita hacer estas reflexiones, no solamente a nivel disciplinar, es decir, que una niña de Agua Blanca, en quinto de primaria, sueña con ser ingeniera, pues que pueda tener un grupo de apoyo en la escuela, un estudiante practicante que pueda ser modelo para ella de eso que ella está soñando. Había muchas niñas negras que hasta las elecciones pasadas no se consideraban siquiera posibles, como más allá de estar destinadas a la cocina, y a otras labores domésticas, y con la selección de una vicepresidenta, una mujer negra, digamos del pueblo, de un municipio bastante conflictivo, que está en ese cargo, que lo está haciendo bien, que tiene un discurso súper, digamos, organizado. Creo que ese modelado se requiere, y en ese sentido el modelado de distintas formas de subjetividad humana es fundamental. La institución de educación en general ha estado muy, digamos, restrictiva a contratar docentes escolares, maestros escolares y universitarios que representen esa diversidad, ¿sí? Entonces, que un niño y una niña en la escuela se sienta, empiece a descubrir su orientación sexual, su identidad de género, y que no logre ver eso que está sintiendo representado a futuro en un cargo importante, sino solamente en el trabajo sexual, que también es trabajo y creo que debe ser reconocido como trabajo, pero que lleva al estereotipo, a ese niño, a esa niña, a querer, la única opción que tengo con esta forma de ser que tengo es trabajar en el ejercicio sexual. Entonces creo que el vínculo con la comunidad es fundamental. Creo que hay mucho trabajo que hacer con la comunidad infantil, escolar, muchísimo trabajo, y por supuesto con las colectivas y organizaciones que ya están. No se trata de ir a decirles qué tienen que hacer, se trata de unirnos porque ya vienen haciendo un trabajo, hay que respetar eso y ver cómo unimos esfuerzos para lograr una sociedad mucho más equitativa, paritaria, y en la que, digamos, todos seamos posibles. Pues muy interesante, porque por supuesto en lo que está haciendo el desarrollo de la COP, poder enunciar la voz y los lugares de las mujeres en los procesos de cuidado de la biodiversidad y de manutención en este caso, o de más bien
cuidado, protección y proyección de los entornos y los ecosistemas ambientales y naturales, pues está haciendo también una tarea bastante ardua para las colectivas que hacen presencia en los distintos espacios, pero sobre todo el enfoque de género, los espacios liderados, el que tengamos por primera vez una presidenta de esta conferencia de las partes en el convenio de la biodiversidad, pues habla también de los distintos lugares que estamos teniendo las mujeres en los procesos de enunciarnos y de denunciar aquello que estamos haciendo. Vamos a una breve pausa y ya regresamos a nuestro bloque final aquí en Mujeres sin Filtro. Gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres sin Filtro y acompañarnos a construir esta conversación alrededor de los impactos, los efectos que tienen las violencias y las discriminaciones basadas en género en los contextos universitarios. Pues con nuestro panel de expertas hemos tenido la oportunidad de recorrer distintas perspectivas que configuran, pero que también aportan y trabajan por la prevención de estas violencias, que hacen parte de los contextos culturales en los que hemos crecido y nos hemos movilizado siempre, pero que hoy, por supuesto, no solamente desde Mujeres sin Filtro, sino desde las distintas instituciones universitarias y, por supuesto, a nivel nacional e internacional, pues está articulando una conversación para que esto deje de normalizarse y se pueda enunciar de maneras en las que podamos actuar coherentemente con el momento de la historia que nos convoca. Nosotros hoy originando desde las conversaciones que se dan en la COP16, donde, por supuesto, la voz de las mujeres está teniendo un lugar preponderante. Y quiero también, a propósito de eso, preguntarle entonces a María Camila. Hoy estamos hablando, por supuesto, desde la Universidad del Valle, pero ella que trabaja en el Observatorio de Equidad para la Mujer en la Universidad ICESI y que comparte experiencias con otras universidades, pues justamente, ¿qué recomendaciones crees tú que desde tu experiencia podrías hacerle a esas otras instituciones universitarias o a la misma Universidad ICESI y a la Universidad del Valle para que estos procesos cada vez deriven más en espacios coherentes, equitativos, pero sobre todo seguros? Son múltiples las recomendaciones y quisiera hacer énfasis en dos asuntos que me parecen clave para las universidades. Primero es que en este momento y de alguna manera entendiendo la experiencia que tenemos las universidades, que ya hemos venido trabajando en la construcción de protocolos, rutas de atención y mecanismos para sensibilizar a la comunidad universitaria en torno a las violencias basadas en género, pues es necesario aprender de esas experiencias, hacer este intercambio de saberes y experiencias exitosas para poder construir y consolidar ecosistemas, entendiendo que, como lo hemos mencionado, hay un relacionamiento de múltiples actores que tengan como énfasis la equidad, la diversidad, la inclusión, pero que también sean espacios o campus seguros para todos, todas y todes. Y como un segundo punto, me parece fundamental también que se hagan unos ejercicios de socialización de estos procesos. En muchas ocasiones los grandes retos que tienen las universidades es que pues tenemos una población fluctuante y en ese sentido las nuevas generaciones, los estudiantes y las estudiantes que ingresan a veces desconocen de los procesos, desconocen los mecanismos de atención y en ese sentido creo que es fundamental que las universidades tengamos unos sistemas de socialización y de comunicación de esta información permanente para que toda la comunidad universitaria conozca cuáles son las acciones que deben llevarse a cabo cuando se presenten situaciones de violencia o de discriminación basada en género. Muy interesante porque, por supuesto, es una conversación que, como lo hemos dicho a lo largo del programa, nos convoca a todos, todas y todes y hace parte también de esfuerzos individuales que puedan contribuir a esos procesos que se dan desde lo colectivo. En tu caso, Liliana, que estás desde el proceso de Campus Diverso, que vienen desarrollando una serie de estrategias aquí en la Universidad del Valle, ¿de qué manera consideras que estas estrategias pueden fortalecer el rol de la universidad o que en su caso estas estrategias pueden ir también creciendo y avanzando para brindarle cada vez más espacios inclusivos y seguros a la universidad? Sí, yo considero que, digamos que el tema del acompañamiento
de las personas que han sido víctimas o sobrevivientes de violencias basadas en género es bien importante. De pronto, algo que es importante en la Universidad del Valle específicamente es el área de atención tiene unas especificidades para este acompañamiento, pero hay muchos otros recursos dentro de los equipos institucionales donde se presta atención a las personas. Entonces, si una persona ha sido víctima o sobreviviente de una violencia y tiene estas consecuencias de las que hablamos al inicio, hay una oferta de servicios de acompañamiento, por ejemplo, en el tema de psicología es donde yo diría que hay mucha oferta dentro de la universidad con enfoques que son diferenciales, que son interseccionales. Entonces el área de asuntos étnicos tiene psicología con un enfoque para las personas de etnia indígena, las personas afrodescendientes. Hay un tema de acompañamientos con enfoques afirmativos y de ajustes razonables para la vivencia universitaria de las personas que tienen alguna situación o condición de discapacidad. Hay estrategias de acompañamiento en el tema académico que puede verse afectado después de tener una situación de violencia. La estrategia ACES, hay estrategias, espacios como DEXIA, ¿sí? El desarrollo para el éxito académico. Es decir, que el servicio de salud estudiantil, por ejemplo, también tiene una oferta de psicología. Es decir, que es tan importante la identificación, es decir, la prevención, la identificación de los casos, como el acompañamiento del seguimiento. Y pues para cerrar diría que en Campus Diverso tenemos la opción de tener un equipo de profesionales que es multidisciplinario, interdisciplinario, y intentamos hacer algún tipo de transdisciplinariedad, aunque es complejo, pero lo intentamos hacer desde el acompañamiento por educación física, por trabajo social, por psicología y por medicina familiar, con un enfoque de sexología que intenta también acompañar estos procesos. O sea que la unión de todas estas estrategias en el acompañamiento, pues pienso que puede ser también un buen ejemplo para otras instituciones que puedan brindar espacios de acompañamiento, digamos, transversal durante este tiempo de formación académica de los y les estudiantes. Pues con estas perspectivas que ustedes proponen en términos, por supuesto, de recomendaciones, de avances, claramente el papel de la academia sigue siendo fundamental y se posiciona cada vez más en el centro porque permite también a través de estas aristas dimensionar otras líneas de investigación. Beatriz, en tu caso, desde tus aprendizajes en este momento, pero también, que es importante y muy válido, desde los desconocimientos que hay y los acercamientos que se tienen, ¿cuáles creen que pueden ser posibles líneas o abordajes de investigación en las que la academia pueda contribuir a que sigamos entonces generando espacios inclusivos y seguros? Bueno, en relación con violencias y discriminaciones basadas en género, considero que primero el abordaje interseccional, es decir, investigación con teorización interseccional, con metodologías interseccionales, va a permitir identificar unas trayectorias de vida universitaria bien particulares que también merecen ser atendidas. Lo otro es hacer investigación en estos tres niveles de discriminación: el estructural, ¿cierto? Para develar a nivel de la estructura institucional qué es lo que está pasando, por ejemplo, en convocatorias docentes, en normativa institucional que ya requiere ser actualizada. A nivel interpersonal, pues, porque es muy importante documentar las experiencias cotidianas de discriminación, lo que se puede conocer como microagresiones machistas, microagresiones misóginas, microagresiones homofóbicas y transfóbicas. Creo que eso nos puede ayudar a identificar cómo organizar propuestas pedagógicas para el cambio. Cuando he trabajado con grupos, solamente la pregunta, pero profa, ¿cómo me dirijo a un estudiante trans que está aquí en la ventana preguntándome algo en registro académico? ¿Sí? Y cuando yo le digo, mira, tú le dices, aquí aparece en el registro que su nombre es María Eugenia, entonces tú le dices, mira, aquí aparece María Eugenia como tu nombre, ¿tú cómo prefieres ser llamado, llamada, llamade?
como él, ella o con otro nombre, ¿sí? Y ahí rompemos ya, digamos, el hielo y podemos generar una interacción desde el respeto. Entonces, identificar esas formas de microagresiones de género nos permite generar las estrategias que necesitamos, conversar con la comunidad para unos mejores abordajes. Y lo otro es la intrapersonal, es decir, el impacto que toda esta matriz de opresión patriarcal pues ha tenido en todas, en todos y en todes. Uno de los que se está ahora visibilizando mucho es el impacto en la identidad de género masculina, que en este momento del mundo las mujeres estamos como preparadas para estar en distintos espacios. Hemos conquistado conquistamos el hogar, pero también conquistamos el espacio laboral, y los hombres están como un poco en jaque viendo cómo logro operar en este mundo en el que las mujeres también me están diciendo qué hacer, etcétera. Entonces necesitamos todo el trabajo sobre unas nuevas formas, tal vez no nuevas, pero cómo ponemos sobre la mesa estas otras formas de ser hombre, de poder llorar, ¿no? Un impacto importantísimo a nivel intrapersonal del patriarcado es un hombre muy frustrado porque no pueda llorar, por ejemplo. O una mujer frustrada porque quiere hacer cosas que usualmente son de hombres, y que ni hablar pues de la comunidad LGTBQIA+. Entonces, como comprender estos tres niveles y la mirada interseccional pues nos va a permitir seguir nutriendo la investigación, seguir pensando en nuevas estrategias a nivel universitario, nuevas políticas que nos permitan, como dice Judith Butler, unos encuentros éticos con la diferencia. Pues qué interesante conversación que no solamente nos ha convocado a un plano local, sino que nos ha ayudado a conectar con un evento de talla internacional que ha acontecido para dejar muy buenos balances y resultados, no solamente en términos de protección de la biodiversidad y de las negociaciones dadas en la COP16, sino en el papel preponderante y las voces de las mujeres puestas, escuchadas y en acción en cada uno de los espacios. Hemos llegado al final de este capítulo de Mujeres sin Filtro. Gracias a nuestras invitadas y por supuesto gracias a ustedes por acompañarnos y articular conversación con nosotras. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta aquí, Mujeres sin Filtro.